La Primera Guerra Mundial o Gran Guerra fue el primer conflicto bélico a gran escala. Más de 70 millones de soldados movilizados, la industria puesta a funcionar en función de la guerra, millones de desplazados, más de 16 millones de muertos y la ruptura de viejos marcos políticos creídos perdurables en el tiempo hasta ese momento serán algunos de sus resultados. Pero un conflicto de tamaña envergadura tiene razones que hallamos muchísimos años antes del atentado contra la familia real del Imperio Austrohúngaro, que es lo que precipitó el conflicto. Para entender las motivaciones, debemos indagar en el siglo anterior y una serie de situaciones y sucesos que llamaremos antecedentes. Dentro de estos antecedentes encontramos la denominada Paz Armada, que será el período comprendido entre 1871 y 1914, en el que no habrá conflicto entre las grandes potencias dentro del territorio europeo y que también servirá para entramar alianzas militares y armarse. Dentro del sistema de alianzas vamos a encontrar dos grandes expresiones. Por un lado, la Triple Alianza, que en 1882 va a llevar a que el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro e Italia lleven adelante una alianza del tipo militar. Por el otro lado, tenemos a la Triple Entente, que con Gran Bretaña, Rusia y Francia en 1907 van a rubricar esta alianza de cooperación. La Belle Époque va a ser el período comprendido durante el último cuarto del siglo XIX, donde va a haber una gran expansión del desarrollo técnico e industrial y va a haber un gran crecimiento en la integración de la economía internacional. La burguesía va a fortalecer sus posiciones y la clase obrera va a crecer de una manera exponencial. El telón de fondo de este escenario va a ser la expansión imperialista. Las principales potencias europeas van a hacerse de grandes colonias en principalmente África, que va a servir para sustraer las riquezas y poder así también alimentar las industrias florecientes. El detonante de la guerra será precisamente el asesinato del archiduque Francisco Fernando y de su esposa por parte de un grupo nacionalista serbio denominado Mano Negra. El asesinato del heredero al trono austrohúngaro será el que va a activar el conflicto y las alianzas perpetradas durante años anteriores para comenzar la guerra, primeramente en la península balcánica para luego extenderse al resto del territorio. Tras lo cual van a quedar planteados dos campos enemigos. Por un lado, las potencias centrales, que van a estar encabezadas por el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Otomano, que hará un ingreso posterior. Y por el otro, el bando aliado, donde encabezarán el Imperio Británico, Francia, el Imperio Ruso, Italia, que había renunciado a integrar las potencias centrales, y el ingreso posterior de Estados Unidos. Esta guerra va a tener dos grandes frentes. Por un lado, el oriental, que va a estar situado en las fronteras rusas, y el occidental, que va a estar situado en las fronteras francesas. Una de las características que tendrá esta guerra va a ser el uso de trincheras. La guerra de trincheras, como también se la conoce, se va a basar en la utilización de grandes zanjas donde los soldados vivirán durante meses e incluso años y donde apostarán a avanzar sobre territorio enemigo. La vida en la trinchera para cada soldado era horrorosa. No solamente estar a la expectativa del fuego enemigo, sino que por las condiciones de salubridad, de higiene,
estaban expuestos a todo tipo de enfermedades e inclemencias. Ya para el año 1917 habrá dos sucesos que forjarán el destino del enfrentamiento. Por un lado, Estados Unidos va a hacer su ingreso a la guerra dentro del bando aliado. Por otro lado, en la Rusia zarista, los bolcheviques y los soviets toman el poder echando al zar Nicolás. Finalmente, el desarrollo de la guerra llevará a que en 1919 las potencias centrales estén contra las cuerdas y que finalmente presenten la rendición ante las potencias aliadas. Tras la rendición, se llevarán adelante una serie de tratados de paz, pero el más conocido, el que mejor estudiaremos, va a ser el Tratado de Paz de Versalles. El Tratado de Versalles será el que identifique a Alemania como la única responsable de la guerra y marque su desarme, la reducción de su ejército, la desmilitarización de la frontera con Francia, la confiscación de su flota de guerra, submarinos y aviación. Se le prohíbe a Alemania poseer una fuerza aérea, debe devolver territorios a Francia, así como también perder sus colonias en África. La prohibición de formar alianzas con Austria va a ser también otra de las condiciones. A su vez deberá pagar por daños a Francia e Inglaterra indemnizaciones millonarias. Otra de las consecuencias que traerá aparejada la finalización de la guerra será la disolución de los grandes imperios. El imperio alemán, el imperio austrohúngaro y el imperio otomano dejarán de existir como tal. Por otro lado, el imperio de la Rusia zarista no existirá más a partir de la toma del poder por parte de los bolcheviques y los trabajadores, lo que dará paso al nacimiento algunos años después de la Unión Soviética.